Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que genial. Yo estoy aquí hoy con muchísima emoción, porque les traigo un tema que, bueno, digamos que me dejó en shock. Y sé que a ustedes también les va a dejar con la boca abierta. Hoy 8 de agosto de 2025 el mundo del entretenimiento, especialmente el turco, ha explotado con una noticia que nadie, absolutamente nadie, se esperaba: Hande Erçel y Kerem Bürsin. La impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Sí, leyeron bien, Handemir y Kerem. Ya sé lo que están pensando, ¿otra vez? ¿Qué pasó ahora? ¿Es una serie nueva? ¿Un proyecto secreto? Pues no, amigos y amigas. Esta vez, la sorpresa es, digamos, diferente. Y no es en el buen sentido, o al menos no para todos. Así que prepárense para un vídeo lleno de detalles, de análisis, de especulaciones y sobre todo, de mucha información. Pero antes de sumergirnos de lleno en el chisme, les recuerdo, como siempre, que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Denle a la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque créanme, vienen cosas muy interesantes. Y claro, dejen su like, que me ayuda muchísimo a saber que les gusta y a seguir trayéndoles contenido como este. Así que suscríbanse y acompáñenme a descubrir qué está pasando con Hande y Kerem. Bueno, como les decía, la noticia explotó hoy, 8 de agosto de 2025. Y la noticia, en pocas palabras, es una ruptura. Sí, lo han escuchado bien. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos hizo soñar, la pareja que parecía indestructible, la pareja que nos regaló momentos mágicos tanto en la pantalla como fuera de ella, se separaron. Ahora, antes de que empiecen a lanzar teorías locas y a armar dramas dignos de una telenovela turca, déjenme aclarar algo: la noticia, por ahora, es extraoficial. No ha habido un comunicado oficial por parte de ninguno de los dos, ni de sus representantes. Pero y aquí viene lo importante: la información proviene de fuentes muy confiables, fuentes que han demostrado ser acertadas en el pasado. Periodistas especializados en el mundo del entretenimiento turco, con contactos directos en el círculo de ambos actores, han confirmado la ruptura. La información se filtró principalmente a través de las redes sociales, especialmente Twitter, donde los fans de Hande y Kerem, y los medios de comunicación turcos, no tardaron en hacerse eco de la noticia. Inicialmente la noticia generó incredulidad y escepticismo. ¿Cómo era posible? Después de todo lo que habían pasado. ¿Después de los rumores de boda? ¿Después de, bueno, de todo? Pero a medida que las horas pasaban y más fuentes confirmaban la información, la incredulidad se fue transformando en shock, en tristeza y, por supuesto, en curiosidad. ¿Qué había pasado? ¿Por qué? Las especulaciones, como era de esperar, no se hicieron esperar. Las redes sociales se inundaron de teorías, algunas más sensatas que otras. Algunas personas apuntaban a diferencias irreconciliables, a problemas de compatibilidad. Otros a la presión mediática, que siempre es enorme cuando se trata de celebridades como Hande y Kerem. Otros a la distancia, porque ambos en los últimos meses han tenido proyectos fuera de Turquía. Hande trabajando en producciones internacionales, y Kerem viajando constantemente por compromisos laborales. Pero también hubo teorías mucho más, digamos, dramáticas. Rumores de infidelidades de terceras personas, de, bueno, cosas que por ahora son solo eso, rumores. Y es importante, muy importante, que tengamos cuidado con lo que leemos y compartimos. No podemos y no debemos dar por hecho ninguna de estas especulaciones sin tener pruebas concretas. Lo que sí es cierto y que sí se ha comentado, es que en las últimas semanas, la pareja se había mostrado más distante en las redes sociales. Ya no compartían fotos juntos tan frecuentemente y sus interacciones eran menos frecuentes y más frías. Pequeños detalles, señales sutiles, que en retrospectiva podrían indicar que algo no andaba bien. Pero claro, en ese momento, nadie se esperaba algo así. Todos asumíamos que era solo una etapa, una fase normal en cualquier relación. Ahora, volviendo a las fuentes confiables, lo que sí se ha filtrado, y que parece ser la causa principal de la ruptura, es una combinación de factores. Sí, al parecer, no es una sola cosa, sino una suma de problemas. La distancia, la presión mediática, las diferencias de personalidad y, quizás, también, la falta de tiempo para dedicarse el uno al otro.
Y por supuesto, la imposibilidad de conciliar sus agendas laborales, que cada vez son más exigentes. Es importante recordar que Hande y Kerem son dos personas con carreras muy exitosas. Hande es una de las actrices más populares de Turquía, con una base de fans enorme en todo el mundo. Kerem, por su parte, ha logrado consolidarse como un actor de renombre internacional, con proyectos en varios países. Y eso, inevitablemente, tiene un precio. El precio del tiempo, de la privacidad, de la tranquilidad. Pero volviendo a la ruptura, ¿qué podemos esperar ahora? ¿Qué va a pasar con sus carreras? ¿Y con sus fans? Pues en cuanto a sus carreras, lo más probable es que ambos sigan cosechando éxitos. Hande tiene varios proyectos en puerta, y Kerem también. Ambos son muy talentosos y tienen mucho que ofrecer. La ruptura, aunque dolorosa, no debería afectar sus carreras profesionales. En cuanto a sus fans, bueno, la reacción ha sido, como era de esperar, muy diversa. Hay quienes están devastados, quienes no pueden creerlo, quienes sienten que han perdido la fe en el amor. Otros, por el contrario, respetan la decisión de la pareja y les desean lo mejor. Y por supuesto, están los que aprovechan la ocasión para sacar a relucir viejas rencillas y para echar leña al fuego. Es importante en momentos como estos ser empáticos y respetuosos. Hande y Kerem son personas con sentimientos, con emociones. Y aunque sean figuras públicas, tienen derecho a su privacidad. No podemos y no debemos juzgar sus decisiones ni especular sobre sus vidas. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor, y esperar que ambos encuentren la felicidad. ¿Qué pasará en el futuro? ¿Volverán a encontrarse? ¿Podrán ser amigos? La verdad, no lo sé. Nadie lo sabe. El tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto es que por ahora, el impacto de esta noticia es enorme. Y que el mundo del entretenimiento turco y el mundo en general está en shock. Ahora, para poner un poco de perspectiva, recordemos un poco su historia. Hande y Kerem se conocieron en el set de la exitosa serie Love is in the Air, o Senkalkapme en turco. La química entre ellos fue instantánea, innegable. Desde el primer momento, los fans se enamoraron de la pareja que formaban, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su relación, aunque inicialmente se mantuvo en secreto, pronto se hizo pública. Y a partir de ese momento se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del entretenimiento. Compartían fotos juntos, se dedicaban mensajes románticos en las redes sociales, asistían a eventos juntos, y nos hacían soñar a todos. Su relación fue una montaña rusa de emociones. Hubo momentos de alegría, de felicidad, de complicidad. Pero también hubo momentos de tensión, de crisis, de rumores de separación. Pero siempre lograron salir adelante fortalecidos y enamorados. Y por eso la noticia de su ruptura es tan impactante. Porque creíamos que su amor era indestructible, que nada podía separarlos. Y ahora, bueno, ahora estamos aquí, hablando de una separación. Y es triste, muy triste. Ahora, quiero hablar de otro tema que me parece importante. La importancia de respetar la privacidad de Hande y Kerem. Como les decía antes, son personas con sentimientos. Y en estos momentos necesitan espacio, tranquilidad. No debemos acosarlos en las redes sociales, ni presionarles para que hablen sobre su ruptura. Debemos respetar su dolor y su decisión. Y también, quiero hacer un llamado a la responsabilidad. A no creer ciegamente en todo lo que leemos en Internet. A contrastar la información, a buscar fuentes confiables. A no generar odio ni especulación. A ser empáticos y a recordar que al final del día, Hande y Kerem son dos personas que están pasando por un momento difícil. Y ahora, después de toda esta información, y de todas estas reflexiones, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos esperar? Pues, como les decía, lo único que podemos hacer es desearles lo mejor a Hande y Kerem. Esperar que ambos encuentren la felicidad, y que puedan seguir adelante con sus vidas. Y por supuesto, estar atentos a las noticias. Porque como siempre el mundo del entretenimiento turco nos sorprende con giros inesperados. Quizás en un futuro tengamos más información sobre la ruptura, o quizás no. Pero lo importante es que estemos informados, que analicemos la información, y que mantengamos una actitud crítica y respetuosa. En fin, amigos y amigas,
Creo que hemos cubierto todo lo importante sobre esta impactante noticia. Hemos analizado la situación, hemos hablado de las especulaciones, hemos recordado la historia de Andy y Kerem, y hemos reflexionado sobre la importancia de la empatía y el respeto. Llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya brindado la información necesaria sobre esta noticia que ha sacudido al mundo del entretenimiento. Quiero agradecerles a todos por haber estado aquí, por su tiempo y por su apoyo. Gracias por acompañarme en esta aventura, y por ser parte de este canal. Espero que se hayan mantenido al tanto y que hayan disfrutado de este análisis detallado. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Qué creen que pasará en el futuro? ¿Tienen alguna teoría? Me encantaría leer sus opiniones y discutir con ustedes. Compartan sus pensamientos, sus teorías, sus emociones. La sección de comentarios es el lugar perfecto para conversar y debatir. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también estén informados sobre lo que está pasando. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Pronto, más contenido emocionante. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.